Noticias Norteamérica, trayéndote las últimas noticias de Estados Unidos. No olvides suscribirte y compartir el video para ayudarnos a difundir la noticia. Empieza el segundo impeachment a Trump. Estas son las claves. El expresidente se enfrenta al delito de incitación a la insurrección en el juicio político por el asalto al Capitolio. Estados Unidos afronta esta semana el cuarto juicio político o proceso de impeachment de su historia, pero con unas características muy diferentes de las anteriores, ya que el presidente al que se juzga, Donald Trump, ni siquiera ya está en el cargo. El magnate neoyorquino es, además, el primer mandatario que se somete 2 veces a un procedimiento tan extraordinario como este, por el que solo han pasado Andrew Johnson, Bill Clinton y él mismo, hace un año a raíz del escándalo de Ucrania. El Senado se convierte a partir de esta semana en un tribunal y los senadores en miembros del jurado que deben decidir si el republicano cometió un delito de incitación a la insurrección. Para sus abogados, este proceso es teátrico político. Estas son las claves para seguirlo. ¿Por qué se juzga a Donald Trump? El asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores del expresidente el pasado 6 de enero tuvo lugar después de semanas durante las cuales el republicano agitó sin tregua los bulos de un fraude electoral y animó a sus votantes a protestar. Aquel 6 de enero, día en el que el Congreso debía confirmar la victoria del demócrata Joe Biden, dio un discurso especialmente explosivo ante miles de manifestantes. Si no luchas como el demonio, nunca más tendrás un país, enfatizó entre otras arengas, y les animó a marchar hasta el Capitolio para seguir protestando contra la ratificación de Joe Biden. Una vez allí, se desató la violencia. Los demócratas consideran que Trump cometió un delito de incitación a la insurrección. ¿Cómo se va a desarrollar el proceso? Lo que empieza esta semana es la segunda fase del impeachment, es decir, el juicio propiamente dicho en el Senado, ya que la acusación se aprobó el 13 de enero en la Cámara de Representantes. Los 100 senadores de la Cámara Alta se convierten en miembros del jurado y el demócrata más veterano de todos ellos, el octogenario Patrick Leahy, en el presidente del tribunal. Demócratas y republicanos terminaron este lunes de acordar el procedimiento, del que trascendieron algunos detalles. El martes, los abogados del expresidente y los llamados gestores del impeachment, es decir, los congresistas demócratas que ejercen la acusación, debatirán sobre la constitucionalidad del proceso durante alrededor de 4 horas. Luego, los senadores votarán y la celebración del juicio saldrá adelante por mayoría simple. El miércoles comenzará la exposición de las partes, para lo que tendrán 16 horas cada uno. El juicio se interrumpirá el viernes a las 5 de la tarde para respetar el Sabbat judío, a petición de uno de los representantes legales de Trump, y se tomará el domingo por la tarde. La duración no se ha determinado aún, aunque se espera un proceso breve. ¿Se puede someter al impeachment a un expresidente? En principio, este procedimiento extraordinario fue ideado por los padres de la Constitución de Estados Unidos para poder destituir a un presidente en circunstancias determinadas. Ese escenario fue descrito en el artículo 2, sección 4 de la Carta Magna, según el cual el presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán retirados de sus cargos al ser acusados y declarados culpables de traición, sobornos y otros delitos y faltas graves. Trump ya no es presidente, motivo por el que muchos republicanos argumentan que no se le debería juzgar mediante este mecanismo. Pero el presunto delito se cometió en sus últimos días en el cargo
y el procedimiento de impeachment fue aprobado en la Cámara de Representantes antes de que dejara el poder, por lo que la mayoría parte de académicos defienden la constitucionalidad del proceso. Si no se le puede destituir, ¿qué le puede pasar a Trump? ¿Por qué es tan importante el papel de Kamala Harris? El castigo en el caso del impeachment, aunque nunca en la historia se ha llegado a producir, pues los 3 presidentes juzgados hasta ahora han sido absueltos, es la destitución del cargo. Como Trump dejó la Casa Blanca el 20 de enero, día de la toma de posesión de Joe Biden, la sanción evidente no es aplicable y tampoco trae consigo su inhabilitación automática. Esta se votaría en una moción posterior y solo necesita una mayoría simple. Demócratas y republicanos están igualados 50-50 en el Senado, pero la vicepresidenta del país, Kamala Harris, tiene un voto que dirime en el caso del empate. ¿Qué posibilidades hay que salga declarado culpable? Muy pocas. Demócratas y republicanos están empatados 50-50 en el Senado. El veredicto de la culpabilidad requiere el apoyo de 67 de los 100 senadores que hay, lo que significa que hasta 17 republicanos deberían desmarcarse de su partido y votar con los demócratas. Es muy improbable que eso ocurra. En la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, la acusación salió adelante con el apoyo de una decena de republicanos, pero en la Cámara Alta solo 5 senadores se han mostrado abiertos a condenar al expresidente. Una votación previa sirvió para probar la temperatura del agua. Un senador republicano, Rand Paul, impulsó una moción para declarar inconstitucional el proceso y obtuvo el apoyo de 45 republicanos. Solo 5 miembros del partido, Mitt Romney, Ben Cici, Susan Collins, Lisa McCarthy y Pat Toomey, lo rechazaron. Aún así, para los demócratas, el proceso es importante por el precedente que sienta y porque obligará a los republicanos a retractarse sobre el legado de Trump. ¿Cuáles son los argumentos de la defensa de Trump? Principalmente son 2. Uno, un tipo procedimental que no da lugar a un impeachment, en tanto que el republicano ya no se encuentra en el cargo. Otro de fondo, que su encendido discurso, por entusiasta o incendiario que resultase, no llamaba a la comisión de ningún delito ni a la violencia, sino que usaba la palabra lucha en sentido figurado. En un escrito de 78 páginas presentado este lunes, los abogados de Trump, Bruce Castor, David Schoen y Michael Van der Veer, denuncian que lo llaman hambre de los demócratas por ese teatro político. En otras noticias, Biden anuncia el regreso de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La administración de Joe Biden ha dado este lunes un paso más en su reapertura al mundo, al anunciar el regreso de Estados Unidos al Comité de Derechos Humanos de la ONU, un canal clave para arrojar luz sobre abusos y violaciones de los derechos humanos, allí donde se produzcan. Ha explicado en su red social de Twitter Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, miembro del Consejo de Seguridad del organismo y por tanto con derecho de veto, la vuelta de Estados Unidos se interpreta como un firme empeño en liderar los esfuerzos para promover la rendición de cuentas en el mundo. Según esta fuente, el republicano Donald Trump había retirado al país en junio del 2018 en protesta por el trato que el Consejo con sede en Ginebra dispensa a Israel, idéntico argumento al utilizado por el entonces presidente para justificar un año antes la salida de Estados Unidos de la UNESCO. Reconocemos que el Consejo de Derechos Humanos es un organismo lleno de defectos, necesitado de una reforma en su programa, membresía y prioridades, incluida la atención desproporcionada que dedica a Israel. Pero para remediar sus insuficiencias y aseguramos de que
cumple su misión, Estados Unidos debe sentarse a la mesa y desempeñar en toda su extensión su papel de punta de lanza en la diplomacia, ha explicado en un comunicado Anthony Blinken, secretario de Estado. Pero en lugar de redoblar esfuerzos, añade el jefe de la diplomacia estadounidense, nuestra retirada no se hizo para promover un cambio significativo, sino que creó un vacío de liderazgo estadounidense que los países autoritarios han usado a su favor, explica Blinken, con un explícito guiño tranquilizador a Israel, que teme especialmente el restablecimiento del pacto nuclear con Irán por parte de la nueva Casa Blanca. El uso efectivo de herramientas militares como la del órgano de la ONU será un importante elemento de la política exterior estadounidense, centrada en la democracia, los derechos humanos y la igualdad, recuerda Blinken. Cuando funciona como es debido, el Consejo señala a los países que presentan el peor balance de derechos humanos y puede ser un foro importante para aquellos que combaten la injusticia y la tiranía. Ha subrayado además de prometer trabajar para aportar cambios positivos en su colaboración de los amigos de Washington.